Complicado esto, ¿eh? ¿Ya? ¿Todo bien? Por fin, tenemos un micrófono. Retomamos Filipenses, en este caso capítulo 3, y comienzo ya, aquí, ahora, así, preguntándote, ¿cuáles son tus expectativas vitales? Bueno, alguien tal vez piense, bueno, Pablo, haz una pregunta con palabras más de hoy día. Vale, está bien. ¿Cuáles son las expectativas en tu vida? Alguien tal vez piense todavía, no, eso de expectativas suena muy raro. ¿Por qué no lo cambias por fundamento, propósito, intenciones, objetivos, bases? No, porque esas palabras no son expectativa. Porque eso de propósito, bueno, propósito se parece, pero todas las demás son cosas pasadas o detrás que sustentan lo que ahora soy. Pero la expectativa es distinta. Es la esperanza de realizar o conseguir algo futuro. Es la posibilidad razonable de que algo suceda. La expectativa es la probabilidad que crees tener de conseguir un derecho, una herencia o alcanzar alguna cosa que prevés que va a suceder. Yo intentaba encontrar palabras parecidas a expectativas y llevo pues todo el día de ayer a ver si se me ocurría, y ni a mí ni a Internet se le ocurría ninguna mejor. Así es que, lo siento, ¿cuáles son las expectativas de tu vida? Porque es necesario que te asegures que tienes unas expectativas, que esa fuerza motriz que te mueve, esa certidumbre o lo que viene en el futuro, que condiciona tu existencia y tu vida de hoy, aunque es algo que está por delante, son adecuadas y son suficientes para soportar el peso de tu existencia sin quebrarse y hundirte a ti en la miseria. ¿Cuáles son tus expectativas de la vida? ¿El ver a tus hijos crecer? ¿Que te toque la lotería? ¿Mejorar tu posición laboral y con ello la económica y con ello la social y con ello el prestigio delante de los demás y con ello cambiar de casa, de coche y de estatus? ¿Cuáles son tus expectativas? Todo el mundo tiene unas expectativas en la vida. Tú también. ¿Cuáles son? Tienes que contestarte ahora, porque si no el sermón no lo vas a entender. No a mí, no en voz alta, pero contéstate, ¿cuáles son tus expectativas? ¿Para qué vives hoy? No porque estás aquí, que bueno, todo hombre tiene dos preguntas difíciles en la vida. La primera es de dónde viene y la segunda es por qué está aquí. Pero bueno, eso es otro asunto. Pero no es por qué estás aquí, es cuáles son tus expectativas, insisto. Porque mira, debes asegurarte que tienes expectativas correctas en tu vida. Porque de lo contrario, si no tienes expectativas correctas, otra vez, puedes tener tu vida desenfocada. Y la pregunta del millón en esta mañana, que es la pregunta que se mantiene, se suscita en el pasaje de Filipenses 3, 1 a 11, es que tienes que asegurarte de que tienes expectativas correctas en tu vida. Porque si no, las cosas van a ir mal. Y para tener expectativas correctas en tu vida, este es el momento álgido del sermón, siempre escojo uno en cada sermón, y este ya ha llegado. Tienes que hacer tres cosas. La primera, no dejarte engañar. La segunda, renunciar a valores falsos. Y la tercera, asume valores correctos. Es muy fácil, es bastante lógico, porque Pablo es bastante lógico generalmente. No te dejes engañar, renuncia a lo falso y acepta lo verdadero. Y listos. Y esto es lo que va a argumentar en 11 versículos. Vamos a verlo, lo vamos a leer, por favor. Primera de Filipenses, claro, primera y última de Filipenses 3, del 1 al 11. Casi todos utilizamos, yo mismo, la Reina Valera, pero
aunque no soy muy entusiasta de esa versión que se llama Dios habla al hombre, en este pasaje hay unas cuantas frases un poco, no sé, difíciles de entender en el siglo XXI. Así que si me permitís, seguidme con vuestra Biblia, aunque yo lo voy a leer en la versión de Dios habla hoy. Por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es ninguna molestia repetir lo que ya les he escrito, y para ustedes es útil. Cuídense de esa gente despreciable, de los malos trabajadores, de esos que mutilan el cuerpo, porque los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que adoramos a Dios movidos por su Espíritu, y nos gloriamos de ser de Cristo Jesús, y no ponemos nuestra confianza en las cosas externas. Aunque también yo tengo razones para confiar en tales cosas. Nadie tendría más razones que yo para confiar en ellas. Me circuncidaron a los 8 días de nacer. Soy de raza israelita. Pertenezco a la tribu de Benjamín. Soy hebreo e hijo de hebreos. En cuanto a la interpretación de la ley judía, fui del partido fariseo. Era tan fanático que perseguía a los de la iglesia. Y en cuanto a la justicia que se basa en el cumplimiento de la ley, era irreprochable. Pero todo esto, que antes valía mucho para mí, ahora, a causa de Cristo, lo tengo por algo sin valor. Aún más, a nada le concedo valor si lo comparo con el bien supremo de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por causa de Cristo, lo he perdido todo, y todo lo considero basura a cambio de ganarlo a Él, y encontrarme unido a Él, no con una justicia propia, adquirida por medio de la ley, sino con la justicia que se adquiere por la fe en Cristo, la que da Dios con la base de la fe. Lo que quiero es conocer a Cristo, sentir en mí el poder de su resurrección y la solidaridad en sus sufrimientos, haciéndome semejante a Él en su muerte. Espero llegar a la resurrección de los muertos. 3 cuestiones a tener en cuenta para tener expectativas vitales correctas. La primera, pues está claro, que no te dejes engañar por quienes se acercan a ti precisamente ofreciéndote falsas expectativas vitales, que es justamente lo que hay aquí de fondo. Vamos a ver. La situación que hay no sé si ponérmelas o... La situación que hay en Filipenses 3, en esta escena, claro, es que dado que el Evangelio nació entre cristianos judíos al principio de todo, estos personajes que eran cristianos eran judíos y sentían el deber de cumplir con los ritos de la ley y con los ritos del judaísmo, que era su identidad natural y además su condición de hijos del Dios cristiano, que también era el Dios de los judíos. Por ese motivo, en estos tiempos, creían y mantenían el pacto que Dios había establecido con su pueblo y que estaba expresado en términos de circuncisión como símbolo de la existencia de este pacto y entre el Dios y el pueblo que estaba dicho en el Antiguo Testamento. Claro, el Evangelio trasciende la cultura judía y llega a los gentiles. Los gentiles no estaban siendo circuncidados. En aquel momento se levanta un revuelo, vamos a decir, porque los judíos cristianos creen que los gentiles cristianos que ahora se están comenzando a convertir deben circuncidarse. A ti te parece disparatado, porque eso quedó zanjado hace muchos siglos, pero eso fue un debate. Los cristianos gentiles no circuncidados, pues claro, algunos no están de acuerdo en eso, y lo que es más, Pablo dice que eso no debe ser practicado, que somos todos un pueblo independientemente de si somos judíos o no lo somos, de si somos circuncidados o si no lo somos. ¿Cuál es el problema? La situación llega a tal magnitud que esta y otras cuestiones son planteadas en el concilio de Hechos 15 y se zanja este asunto precisamente.
Todos somos un pueblo, y eso quedó para la posteridad y para toda la historia de la Iglesia, aún hoy es vigente. Todos somos un pueblo, independientemente de la cultura de la que vengamos, independientemente de nuestro trasfondo y las marcas físicas que tengamos de la otra cultura en la que estuvimos. Y no tenemos que asimilar ninguna otra cultura. Asimilamos la salvación y nuestra condición de hijo de Dios y ingresamos en la Iglesia, pero no en un pueblo distinto del pueblo ahora espiritual llamado Iglesia, en el cual todos somos distintos tal vez. El problema es que esto que quedó zanjado en Hechos capítulo 15 todavía se arrastró y se arrastró durante décadas, porque hubo personas que seguían y perseguían a los cristianos en las iglesias, persuadiéndoles para que se circuncidasen. En otras palabras, eran quienes iban comiendo el coco a los creyentes de congregaciones, diciéndoles que si no os circuncidáis, si no os cumplís la ley, si no cumplís la ley, no vais a ser del pueblo de Dios. Pero eso había quedado zanjado en Hechos 15. Pero 20 años después, en parte porque había desconocimiento de esos cristianos, en parte porque había engaño de parte de los otros, este movimiento se arrastró y se mantuvo. ¿Y a qué viene esta historia ahora? Bueno, esta historia viene porque es el asunto que tenemos aquí, que no es muy distinto del asunto que tenemos hoy en día. Ahora el tema no es si nos circuncidamos o no nos circuncidamos. Eso quedó zanjado. Pero ¿cuántos malos obreros con malas enseñanzas has visto tú pasar por tus iglesias o por delante tuyo en estas últimas décadas? ¿Cuántos movimientos, a veces disparatados, disfrazados de cristianismo vivificante, has visto tú nacer, emerger y derrumbarse delante tuyo en los últimos 25 años? Fíjate que son malos obreros. Pablo los describe como perros. Perro es algo que a ti te suscita cariño porque piensas en una mascota, pero perro en culturas orientales y para los judíos era un animal despreciable, que andaba vagabundeando por las calles, hurgando en las basuras para comer algo y con lo que pasar el día. No era un animal hermoso, digno de ser acariciado. Nadie tenía perros en su casa. ¿Cómo iban a tener un perro? Solo había algo tan comparable y despreciable a un perro auténtico, y era un perro gentil. Los judíos llamaban a los gentiles perros, porque eran despreciables. Pero es que los despreciables para Pablo son esos judíos que se las van dando de dignos, porque van practicando y profesando la circuncisión y comiéndoles el coco, perdón por los términos tan coloquiales, a los cristianos gentiles para que practiquen cosas que no son de Dios, cosas que no son necesarias. Pablo les llama también malos obreros. Cuidado, porque son obreros. No son gente por ahí atea que va proclamando mensajes destructivos contra el Evangelio, porque esos los ves venir. El problema de las iglesias, los peores problemas no vienen de fuera, nacen de dentro. Son obreros nuestros que en algún momento, perdón por los coloquialismos de esta mañana, se les va la castaña y comienzan a derivar hacia... ¿Se me entiende? Esto de se les va la castaña. Digamos, divagan intelectualmente, que queda más fino, pero es lo mismo. Y derivan hacia posiciones teológicas que son disparatadas. Y tú los has visto en los últimos años. Son mutiladores del cuerpo. Pablo les llama a estos que quieren que te circuncides, son mutiladores del cuerpo. Cuando leía esto me acordaba, porque en Galacia hubo el mismo problema, y todavía más intenso, porque había un núcleo allí muy judaizante, muy activo, y cuando Pablo escribe a los Gálatas, dice lo que yo te voy a decir ahora, y no me lo invento. Pero ojalá se la corten a esos que quieren que os circuncidéis. Eso lo pone en la Biblia, pero no con... Javier, corrígeme. Con palabras no mucho mejores que las que yo estoy usando, ¿eh? Bueno, el asunto ese tal vez esté zanjado, pero tú no has tenido alrededor tuyo, no vamos a decir perros, pero sí malos obreros. Hermano, a los malos obreros, escúchame bien, eso es importante, a los malos obreros hay que reconocerlos. Hay que saber quiénes son y qué te enseñan.
Cuando digo malos obreros no me refiero a los que les ponemos el título de obrero, misionero, que viene no sé de... No. Vamos a llamarlo en términos genéricos, mal cristiano, mal enseñante. Yo mismo incluido. Tal vez. A esos malos obreros tienes que reconocerlos. A esos malos obreros tienes que evitarlos. ¿Cómo descubres tú un mal obrero? ¿Cómo sabes tú que yo te estoy hablando la palabra de Dios esta mañana y no estoy siendo un mal obrero? ¿Perdón? Conociendo la palabra de Dios. Hermanos, estás en la obligación vital. Si quieres tener, como estamos diciendo, unas expectativas vitales correctas de conocer la palabra de Dios, es urgente que conozcas la palabra de Dios. Por tu propio bien. Porque así sabrás distinguir mis palabras hoy. Los ancianos están escuchándome. Si yo digo algo que no debo, me van a llamar al orden. Eso te protege aquí esta mañana, pero no te va a proteger mañana cuando busques una web por ahí, te pongas a leer, o leas un libro o pongas un sermón de YouTube. ¿Te cuento una historia? Hubo una persona que se quedó sin trabajo. Entonces, pues, claro, estaba mal de ánimo. Y yo, que era amigo de él, me voy a verle. Y estaba muy mal de ánimo. Porque claro, había perdido el trabajo, pero había aprendido por una serie de predicaciones que él había oído por internet, que eso en realidad era un castigo del Señor. Esto no pasó hace 1000 años, esto pasó no aquí, nunca pongo anécdotas de aquí, pero pasó hace poco, vamos. Yo estoy vivo y la otra persona también. Él había aprendido que ese tipo de cosas solo le pasaba a los cristianos malos, porque los buenos cristianos progresan, porque van de un estado mejor a otro superior y cada vez mejor. Y si te quedas sin trabajo, es porque Dios te está castigando. Y entonces esta persona estaba no solamente triste porque estaba desempleada, sino en una miseria profunda espiritual porque estaba pecando contra Dios. No sabía cómo, pero Dios le estaba castigando y le había quitado un trabajo que además necesitaba. ¿Dónde estaba el problema? Porque hubo malos obreros que enseñaron esas cosas que tú sabes a cuáles me refiero hace no muchas décadas, y algunos los creyeron. Y los que los creyeron fueron los que no conocían la palabra. Porque los que conocían la palabra, cuando esa gente se levantaba y comenzábamos a oír esos sermones y ver esos libros, no los creían. Un ejemplo más divertido, que a lo mejor he puesto porque me divierte mucho ponerlo. Mi suegro trabajó, lo menciono por distintos motivos. Mi suegro trabajó durante un tiempo en un astillero donde fabricaban barcos. Y por lo visto, no sé bien si a él o a alguien cercano a él, se le cayó unas llaves importantes de la empresa, un manojo de llaves, al mar. Entonces, claro, estaban fatal. Mi suegro llega a la iglesia todo preocupado y comenta este asunto. Porque claro, es un problema para la empresa, pues los almacenes, los coches, todo, las máquinas. Y una persona dice, qué pena, porque hay una oración que no me acuerdo, pero si la dijéramos, ahora mismo esas llaves aparecían. Resulta que el poder estaba en esas palabras, eso pasó en una iglesia evangélica, unas palabras mágicas que cuando las dices, oye, las cosas aparecen. El poder no es del Dios al cual oras, está en las formas, en las palabras. ¿De dónde salen esas afirmaciones? Del desconocimiento. Y me pongo triste porque
de hace 50 años, que éramos el pueblo de la Biblia, cuando se decía de los cristianos o de los protestantes, que éramos gente que conocíamos bien la Biblia y peleones, duros de pelar a la hora del debatir y del conversar, estamos en un momento en el que estamos todos adormilados. Y te vienen diciendo que cuando el Espíritu Santo cae sobre ti, te llena de felicidad y te pones a rebuznar como un burro, y eso es la obra del Espíritu Santo, que también pasa en iglesias, lo sabes. No voy a decir el movimiento, pero tú lo sabes que eso ha pasado. Y encima dudamos de si es verdad o no es verdad. Y me pone triste, y no te voy a regañar, pero sí me voy a lamentar delante tuyo, cuando tenemos oportunidades, creo que debo decirlo, como en esta iglesia, que hay una escuela bíblica abierta a la cual podemos asistir todos. Hoy tal vez seamos, 50, 60 aquí reunidos, pero en esa escuela bíblica nunca se han superado las 25 personas, no solo de esta iglesia, sino del todo el corredor de Henares. Y me pone triste, porque de verdad tenemos urgencia por conocer la palabra de Dios para distinguir los malos de los buenos obreros. Porque el buen obrero también tiene sus características, las dice aquí, fíjate. El buen obrero, y no me quiero detener demasiado en esto es de deberes, hazlo en casa, de deberes, por fin. El buen obrero, fíjate, claro, porque igual ese es el mal obrero, ya lo hemos visto. El buen obrero. El buen obrero es aquel que adora a Dios movido por su espíritu, no por el del obrero, sino por el Espíritu Santo. Porque nosotros, versículo 3, somos la circuncisión, no esos que se las van dando. Sí, están circuncidados en el cuerpo, pero no en el espíritu. Nosotros no estamos circuncidados en el cuerpo, pero sí en el espíritu. Al final es lo importante, lo otro solo es el símbolo, pero la realidad es el corazón, es la convicción. Y nosotros, aunque no nos operemos, la tenemos. La convicción, quiero decir. Los que en espíritu servimos a Dios. Esto suena un poco oscuro. Fíjate que la versión que yo he leído decía distinto. La de Dios habla hoy, y parece que algunas otras también lo dicen igual. Adora a Dios movido por su espíritu. Es decir, que el verdadero obrero, el verdadero cristiano, no es el de actos ceremoniosos, sino el de comunión real con Dios, y no solamente el que da apariencia de ella. El verdadero adorador, el verdadero creyente, fíjate, el verdadero siervo es aquel que adora a su Dios, no a los edificios hermosos, no al ritualismo, no a sí mismo, como a veces tienden o tendemos a hacer los que estamos aquí un poco delante de los demás. Bueno, yo estoy solo delante de una pequeña congregación, pero cuando tienes 3.000, 5.000 personas cada fin de semana, puedes empezar a pensar de una manera distinta, tristemente. Ese es el verdadero adorador, aquel para el cual la fuerza que le mueve no es su ego, sino el Espíritu de Dios. Y eso es lo que tienes que ver en las personas. Tienes que ver que se gloría en Cristo Jesús. Versículo 3. Nos gloriamos en Cristo Jesús. Es decir, que no tiene razón para enorgullecerse en sus logros personales, que no tiene satisfacción alguna en su cultura, en el trasfondo, en la élite a la que cree pertenecer o en aquello lo que ha obtenido. Es aquel que no valora las obras de la carne, también lo dice en el versículo 3. Perdón, sí. No teniendo confianza en la carne. Es decir, no piensan que pueden ser salvos por sus logros personales. No piensan que pueden ser guardados por sus esfuerzos intelectuales o espirituales, sino porque realmente no esperan nada bueno en sí mismos, sino que entienden que han sido salvados por la gracia de Dios. Por eso, cuando se ven fracasados, tampoco se sienten al borde de la desesperación, porque saben que es propio de alguien como ellos. Ese es el verdadero obrero al quien hay que seguir. Además de eso, hay falsos valores en los que no debes fundar tus expectativas vitales. Por tanto, que no te vendan la moto hablándote de cosas que parecen santas, que parecen doctrinas bíblicas y en el fondo son meras habladurías o modas pasajeras.
El problema es que cuando pasan han arrastrado a bastantes de nosotros y les han hecho daño, han roto iglesias y han frustrado a cristianos durante años tal vez. Yo no quiero que eso te pase a ti. Yo no quiero que eso me pase a mí. Fórmate, estudia, aprende. No puedes vivir con lo que oyes en los domingos. Esto no te da para crecer espiritualmente. Lee la Biblia, desde luego, pero no únicamente la Biblia. Hay montones de libros buenos que leer. Fórmate, ven a la escuela bíblica. Si tienes más inquietudes, enrólate en algún programa de estos de estudio a distancia. Hay docenas por internet ahora. Búscate uno bueno, ajustado a tus inquietudes y preparación e intereses. Matricúlate y estudia. O vete a Madrid, a algún lugar. Hay cientos de bueno, tal vez cientos no, pero hay docenas de cosas que puedes hacer. Y valores falsos en los que no debes fundar tus expectativas vitales, evítalos. ¿Cómo cuáles? ¿Los tienes aquí? Yo lo resumiría diciendo que los méritos o los logros personales no son adecuados para sustentar tus expectativas vitales. Y Pablo da ejemplo de sí mismo. Dice, yo fui circuncidado al 8º día. Vamos, nací judío, es lo que está diciendo. No soy un advenedizo. Yo no era moabita o ismaelita o griego y me he hecho judío posterior. No, yo nací judío y tengo la marca en mi cuerpo desde que nací porque me circuncidaron. Yo soy del linaje de Israel. Yo soy del pueblo escogido de Dios. Yo no soy un perro, hablando en términos judaicos. Era de la tribu de Benjamín, lo dice aquí, soy de la tribu de Benjamín. Una manera de decir, oye, soy de una tribu guay, de la aristocracia judía. Fíjate, cuando todas las tribus se la jugaron y, bueno, perdón, demasiado coloquial, traicionaron a Dios y se volvieron infieles, nosotros, Benjamín y Judá, permanecimos y le dimos el primer rey a Israel. Ser benjaminita, oye, molaba en aquellos tiempos, porque era una gran tribu. Molaba, quiere decir, era un plus, vamos, te daba caché. Yo soy hebreo de hebreos, yo hebreo, mi padre hebreo, mi madre hebrea, mi abuelo hebreo, yo soy hebreo desde, no sé, desde que yo me acuerdo. Yo no vengo de los egipcios, yo soy fariseo. Hoy le dices a alguien fariseo y es una ofensa, porque le estás llamando hipócrita. Pero hace 2000 años le decías a alguien fariseo, madre mía, era un hombre ortodoxo, estudioso de la Biblia, cumplidor de la ley. Era un señor, era alguien, ¿eh? Yo soy incluso perseguidor de la Iglesia. Fíjate si era buen judío que hasta perseguía a esta secta perniciosa que se levantó entre nosotros, porque era una amenaza para el judaísmo, los intentaba matar a todos. Además tú lo sabes porque estuvo presente cuando mataban a Esteban, aunque no lo hizo él, y cuando le pasó lo que le pasó camino de Antioquía también sabes a lo que iba. Es decir, es verdad que era un hombre, en cuanto a la justicia, era irreprensible. Vamos, soy una persona intachable social, espiritual y religiosamente, está diciendo aquí. Soy un VIP de Israel. 7 características por las que cualquiera habría dado su brazo por tener al menos alguna de ellas. Y lo que nos encontramos es lo que viene, y te lo resumo. Aprende esta lección, la de Pablo, y no fundes tus expectativas vitales en tu prestigio social. Porque mi familia está lo cual. Una persona que cuando le presentaban a una tercera persona dijo, preséntame, pero dile que soy la hija de... Claro, porque si decía que era la hija de cierta persona, le añadía un plus. Esto también es verdad, ¿eh? Aprende esta lección y no cometas el error de fundar tus expectativas vitales en la pertenencia a un determinado grupo social. No hablo ya de secta, pero relacionarte con cierto tipo de personas pues te hace subir
en el nivel social. Relacionarte con cierto tipo de personas aparentemente te hace bajar en el nivel social. Esto no debe ser así. Esto no funciona así en las iglesias y esto no funciona así en el reino de los cielos. Porque las escalas sociales no existen en las iglesias ni en el reino de los cielos. Las inventamos los humanos para clasificarnos los unos a los otros y para discriminarnos los unos a los otros. No caigas en esa trampa. Aprende esta lección y no cometas el error de fundar tus expectativas vitales en tu estatus económico y social. Tanto tienes, tanto vales. Si eres pobre y haces cosas raras, eres un loco. Si eres rico y haces cosas raras, eres un excéntrico. No es lo mismo ser un excéntrico que ser un loco. Claro, porque el excéntrico seguramente tiene dinero. El pobre, claramente no. Esto no es así. Este no es un valor en el reino de los cielos. Aprende esta lección y no cometas el error de fundar tus expectativas vitales en la búsqueda del placer. Vive la vida, que son 4 días. ¿Cuántas veces lo has oído? Ya se decía en la época de Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pues eso, vive la vida, que lo que venga después. Esto no es un principio bíblico. Está en la Biblia. Pero Pablo lo cita porque era algo de su época, pero no es un principio bíblico. El principio bíblico para nada es que nos abandonemos a la continua autosatisfacción o búsqueda del placer a toda costa. Para nada. Aprende esta lección y no cometas el error de fundar tus expectativas vitales en la ostentación de poder. Hay personas que les embriaga mandar. Rápidamente tienen que ascender a las cúpulas, y lo notas. Y cuando están arriba, van diciendo a los demás lo que tienen que hacer. A todos nos gusta mandar. Miriam, tráeme un cuchillo. Elena, pues los vasos de agua. Yo tengo un pequeño reino donde mando. Lo que tengo que repetirme cada día es que una gran autoridad es una gran responsabilidad. Lo que pasa es que para los mediterráneos una gran autoridad es un gran poder para mangonear. Entonces, claro, pon los vasos de agua, pues así no los pongo yo. Tráeme las zapatillas, porque así no tengo que ir yo por ellas. A escala más grande, eclesial, social, esto pasa, ¿eh? Un gran poder no es una oportunidad. Tampoco lo busques. Hay personas aptas entre nosotros para ostentar poder, pero no todo el que tiene poder, lamentablemente, es apto para tenerlo. Y también lo notas, porque se aprovechan de él. Por favor, aprende esta lección y no cometas el error de fundar tus expectativas vitales en alimentar tu ego personal. No hagas cosas pensando en la opinión que eso va a producir en los otros. Voy a hacer esto porque es lo que se espera que haga alguien como yo. Eso es alimentar el ego personal. Todos lo hacemos, pero lucha contra ello. Haz lo que es bueno. Haz lo que Dios espera que hagas. No mires a la gente. Y a veces, si hace falta, y ya sé que esto puede sonar fuerte, ve contra ti mismo o ti misma. Ya sé que va a sonar fuerte, pero hazlo, porque es a lo que estamos llamados. Hacer lo que es la voluntad de Dios, no alimentar el ego. Eso es una forma de idolatría. ¿Os acordáis el libro de Timothy Keller que leímos algunos este verano? Si alguien no lo ha leído, por favor, que lo lea. Dioses que fallan. Me he acordado constantemente estos días de ese libro, porque muchas de las figuras y de los principios que aquí surgen reaparecen en ese libro en forma de ídolos. Lo que sí debes hacer si quieres tener unas expectativas vitales correctas es abrazar valores sobre los que fundarlas, las expectativas, quiero decir. Me estoy liando, Pablo, ¿no estás hablando de las expectativas? ¿Para qué me hablas ahora de los valores? ¿O son lo mismo?
No, no son lo mismo. Hemos dicho que, un valor es una verdad importante, esencial, sobre la que construyes tu existencia, pero la tienes ahí debajo. En cambio, la expectativa la tienes arriba. Pero claro, pienso, y además creo que Pablo también lo piensa, si queremos tener una expectativa hay que tener un valor debajo para sustentar esa expectativa. Escoge valores correctos. Y esos valores están aquí, 7 a 11. Pero cuántas cosas, lo leemos, pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por el amor de Cristo. Primer valor, lo personal y lo material debe ser irrelevante para ti. Y en cuanto salgas de aquí y pongas la tele, te van a decir que lo material es muy importante. Porque si eres un hombre y utilizas cierto desodorante, vas a causar furor entre las mujeres. Bueno, ya no sé si están esos anuncios, pero hace poco estaban. Si me compro cierto coche, voy a ser más feliz, porque voy a disfrutar conduciendo. Me gustaría saber lo que sienten los conductores de esos coches a las 7:30 de la mañana en la A2, camino de Madrid. No sé, deben volar, porque claro, son diferentes. Lo personal, lo material está claro, pero lo personal es irrelevante. Debe ser irrelevante. Otro valor, no tengas nada, así nunca te sentirás pobre. Aquí Pablo afirma, leedlo, que ya ha terminado por no tener nada, de ser un top social, estar en la élite, ahora no tengo nada. En otro lugar dice, he tenido varios naufragios, estuve 2 días creo que fueron 2 días en el mar, o al menos una noche, no sé si 1 o 2 noches en el mar naufragado, luego tuvo otro naufragio, le pegaron varias palizas y ahora cuando escribo estoy en la cárcel. Mis amigos están dispersos por el mundo, porque no, eso no lo dice, pero seguro que lo pensaba, no paro de moverme. No tengo ni casa. No sé si estaba en la cárcel o estaba detenido, yo qué sé, pero estaba en algún lugar oficial romano viviendo. No tengas nada, no tengas apegos por nada, si no te sentirás pobre. Te hago una confesión. Yo, en otro tiempo de mi vida, no muy lejano, fui más pobre de lo que soy ahora. Y ahora, que soy menos pobre, ahora en esta etapa de mi vida, que soy menos pobre, naturalmente, tengo más motivos para sentirme agradecido a Dios, dirías, ¿verdad? Y tengo más motivos para ser, digamos, sensible y generoso con los demás. Porque me acuerdo cuando fui más pobre. Y ahora te hago una pregunta. ¿Cuándo he amado más el dinero? ¿Ahora o antes? A ver si lo adivinas. Ahora. Ahora, en esta etapa de mi vida, me gusta más el dinero que antes. Y lo noto, lo noto. Porque antes tenía la botella medio llena y me resignaba. Ahora que la tengo más llena, quiero acabar de llenarla. Cuando no tenía nada, no me sentía tan pobre. No me tengo por rico, pero no tengas apegos. Lo material es un lastre. Y no digo que tengamos un buen coche, no digo que no nos demos vacaciones, claro que sí, hombre. Estamos hablando de dónde están tus expectativas y cuáles son tus valores. Renuncia a todo por causa de Cristo. Esto lo dice aquí Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, O sea que es una aclaración, por amor del cual lo he perdido todo. Todo. Había perdido su lugar en el judaísmo, había perdido su nivel social, había perdido sus relaciones de la élite, había perdido todo. ¿Yo qué he perdido? O lo que es peor, ¿a qué estoy, a cuánto estoy dispuesto a perder? Además de eso, fíjate, valora más Pablo
y un valor que te ruego que tengas, valora más los principios divinos que los humanos. Aquí el apóstol Pablo afirma preferir la justicia de Dios a la justicia terrenal derivada de la posición social de las personas. Procura que tu vida se gobierne por los principios bíblicos eternos y no por las leyes humanas. Esto también es controvertido y fuerte, pero lo siento, es mi convicción. Procura que no esté, lo que es más sutil, cuidado, escúchame bien, procura que no esté gobernada por las modas, que nos mandan mucho, las teológicas y las sociales. Procura que no esté gobernada. Hace 30 años te ibas a casar, te ibas a vivir con tu novia, eras un inmoral, fueras evangélico o no. Ahora te vas a vivir con tu novia, en lo normal. Bueno, la sociedad ha cambiado, sí, la moda ahora es otra. Procura que tus valores sean valores eternos, bíblicos. Y aspira a vivir, como dice aquí al final, a fin de conocerle, y me encantaría detenerme más, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Yo te diría, un valor que debes tener, que debemos tener firme para tener expectativas vitales correctas es: aspira a vivir como Jesús y tal vez, si hiciera falta, morir como Jesús. De ese modo serás un hijo digno de él. ¿Dejas que te haga unas preguntas? Y terminamos. Hay que contestar, pero no a mí, pero contéstalas. Ahora comencé con preguntas, termino con preguntas. ¿En cuánto valoras lo que tienes? ¿Te gusta tu coche? ¿Mucho? ¿Amas mucho a tus hijos? ¿Darías la vida por tus hijos antes que por Dios? No, hombre, eso no. No, esa es la respuesta. No, Pablo, no, hombre, yo amo más. No, a ver. ¿En qué piensas por las mañanas? ¿Cuál es la ilusión del día? Y no, por supuesto no estoy diciendo que no haya que amar a los hijos o al coche. Bueno, amar al coche. Que estoy sensibilizado con lo del coche. El coche es una máquina de la que, bueno, al menos yo, solamente es una máquina de la que me sirvo, aunque a veces me dé grandes disgustos. Pero ¿cuánto te importa lo que tienes? Lo que tienes, lo que has logrado en la vida, tu casa, ¿te gusta tu casa nueva? ¿Cuánto te gusta tu casa? ¿A qué has renunciado por Cristo y por el Evangelio? Esta es la segunda pregunta. ¿O a cuánto estarías dispuesto a renunciar? Contesta, por favor, contesta. Ya sé que es la una, contesta, me queda muy poco, contesta. ¿Renunciarías o renuncias al placer y las comodidades de la sociedad actual en la que vivimos? ¿Estarías dispuesto a renunciar a ellas por Cristo? ¿La vida de bienestar que tienes? Hay un pasaje extremadamente oportuno en Romanos 8, y con él termino, lo guardo para el final, y que dedico especialmente a aquellas personas que estáis entre nosotros, a las cuales me he referido poco en esta mañana, pero porque tal vez tu vida es una vida acomodada, pero tal vez tu vida no es una vida acomodada. Tal vez estás pensando mientras yo hablo, pero si es que mi mera existencia ya es una lucha por la supervivencia. Si es que ya estoy contra las cuerdas económicamente o físicamente o emocionalmente, si es que estoy más solo que la una, si es que mi salud es frágil, ¿todavía más, Pablo, me estás pidiendo? Bueno, yo no sé cuánto te pido, yo sé lo que dice el Señor
en Romanos capítulo 8 y creo que viene como unas palabras adecuadas a este momento. Y es que la expectativa venidera debe alentarte, sea cual sea tu presente. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Lo repetimos? Pues tengo por cierto, o sea, estoy convencido, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros, los que estamos siendo afligidos ahora, en el futuro, que en nosotros ha de manifestarse. Joaquín, ¿me permites orar? Señor, gracias por tu palabra. Queremos tener